Y ahora Alfredo va a arrancar y también tenemos 50 minutos más o menos. Ahora son las 11:25, Gracias. 60 minutos, hasta las 12:20, 25. Bueno, pues es un enorme placer estar con ustedes. Vean, yo mi abordaje ante las estrategias que se quieren dar en el mundo de los pensadores que están manejando lo que ellos consideran puede ser el nuevo orden mundial. Yo creo que ante todo debemos tener presente que hoy estamos viendo un gran desorden. Es decir, ¿y qué lo va a reemplazar? Bueno, esto se va a ir dando. Hay dos maneras de verlo. Una es, lo digo abiertamente, no es para asustarlos, una tercera guerra mundial que puede ser nuclear entre Rusia y Estados Unidos en Ucrania. Hay mucha literatura al respecto. Y la otra es de que pues, se vaya muriendo todos los organismos internacionales, quizás en forma más acelerada ahora, y vayan siendo sustituidos pues por lo que estamos viendo que son las tendencias, ¿no? Que son ya irreversibles. Si hay una guerra mundial, yo hasta en broma muchas veces lo comento, entre Estados Unidos y Rusia, que se daría en el Ártico, es decir, no vayan a pensar que se va a dar en Ucrania. Ucrania es importante, pero ustedes hoy, por ejemplo, que estamos aquí reunidos, Rusia está realizando las grandes maniobras militares precisamente en la zona del Ártico. Y ahora que yo les muestro una diapositiva, van a entender por qué el Ártico es tan importante, porque es donde pasan más rápido los misiles intercontinentales balísticos. Entonces, ¿qué están pensando? Y ahí en broma yo a veces comento, o sea, obviamente el mundo perdería con una tercera guerra mundial nuclear, pero en broma muchas veces yo comento que una guerra entre Rusia y Estados Unidos, obviamente quienes más perderían sería Europa, pero los grandes vencedores, que ya lo son desde ahora, sería China. Eso obviamente eso es una broma. Ahora, a lo que quiero llegar, si ustedes se dan cuenta cómo está yendo, veo que no les gustó mi broma, pero ahí nos seguimos. Si ustedes ven el movimiento de cómo está el mundo hoy, es de que todos están acudiendo a China. Es decir, Europa tiene problemas con Rusia, que es un país muy importante de Europa. Es decir, a mí me mata risa cuando quieren sacar a Rusia de Europa. Basta ver a San Petersburgo, que es San Petersburgo, que de ahí viene todo este grupo de Sliviki, que así les conocen, los que gobiernan hoy en el Kremlin, y de ahí viene el mismo Vladimir Putin, que ustedes saben desapareció 10 días, no se sabe las razones, él ha tenido muchas amenazas de atentados, es decir, sí hay mucha tensión en el suelo europeo y se está viendo una gran fractura. Entonces hay un gran desorden mundial, es la realidad, pero lo que sí estamos viendo es que cuando se trata de China, hasta un país como India, porque Badra Kumar, el profesor, fue un gran diplomático de varios países de la India y conoce muy bien la región asiática, hoy estamos viendo que todo el mundo está corriendo hacia China, el mismo Estados Unidos, Europa, la misma Rusia, tiene una gran complementariedad con China, e incluso India, que ha tenido problemas en el pasado, hoy se han acercado en forma dramática porque saben que ellos van a ser los líderes del siglo XXI, y ya lo están viviendo. Bueno, entonces, ante esta situación, ustedes se ponen a ver todos los organismos internacionales, son irrelevantes. Una ONU que no sirve para nada, donde ya se pasan por el arco del triunfo, para no decir otra cosa más fuerte, al Consejo de Seguridad, y Estados Unidos ha ido a sus últimas guerras sin la aprobación del Consejo de Seguridad. La única, y ahí fue un grave error estratégico, tanto de China como de Rusia, fue el operativo contra Libia, donde ustedes lo saben, tumban a Gaddafi, pero hoy vean la situación en Libia. Hoy es realmente es un terreno muy fértil para el yihadismo, que esa es una de las grandes consideraciones que hay que tomar en cuenta. ¿A quién le va a afectar, a quién le beneficia el yihadismo? Vean, en México, sobre todo los que
saben de asuntos penales, hay una frase maravillosa que es a confesión de partes, relevo de pruebas. El general Wesley Clark, que fue el comandante supremo de la OTAN en el operativo de Kosovo, que eso se le olvida a Estados Unidos todo lo que ha hecho en los Balcanes, él comentó que el grupo yihadista había sido una creación de Estados Unidos, de Israel y de sus aliados de los países árabes. Entonces queda muy claro, no hay que ser genios para entender contra quién va ese irredentismo yihadista, en contra de quién está yendo. Si ustedes ven bien la demografía de Rusia, de China y de India, entenderán perfectamente que ellos serían los 3 países más afectados, aparte obviamente de las zonas intermedias, que siempre ha sido eso, el mundo árabe y el mundo islámico. Rusia tiene alrededor entre 15 y 20% de población islámica, la mayoría son jóvenes. Uno de los problemas de Rusia es su población demográfica, que ya está en el rango negativo. India tiene alrededor del 15% de islámicos, se dice fácil, y además China es la que menos tiene, que tiene alrededor de 10 millones en la zona de Xinjiang, sí, pero que es su puerta y su conexión con todo lo que es Asia Central. Entonces, obviamente que toda esta estructura del yihadismo, más allá de todo lo que se habla al respecto, tiene una estrategia muy bien organizada. Bueno, y le agradecemos al general Wesley Clark que no nos haga ahí estudiar demasiado de quién depende este grupo ISIS, Daesh o ISIL, como les conocen, pero sí se ve naturalmente que esto ya se está conectando. Ayer lo vieron con los atentados que se dan en Túnez, que supuestamente era el país más tranquilo y pacífico del mundo árabe e islámico, que dependen del turismo, y vean ayer todo lo que sucedió precisamente en el Museo de Bordeaux allá en Túnez, con esos atentados yihadistas, que ya se conectaron con Boko Haram, que es otro grupo yihadista, que está en el noreste de Nigeria, pero ahí viene lo relevante. Resulta que Nigeria es la máxima potencia petrolera africana dentro de la OPEP. Alguien me puede corregir, me dice, es que es Argelia, sí, desde el punto de vista gasero, a nivel africano, no desde el punto de vista petrolero. Y además tiene otra consideración Nigeria, que es el país de mayor población en África. Y estamos hablando de 170 millones de habitantes, que además me llamó la atención, se parece mucho a la demografía mexicana. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué te estás deteniendo tanto a la demografía en estos sentidos? Bueno, abiertamente yo se decía a mi amigo Oscar González, que México, a mi juicio, es muy similar a lo que van a vivir los mundos árabe y islámico. Nosotros estamos viviendo una revolución demográfica. Es decir, no esperen en México una revolución al estilo Las Adelitas o de Pancho Villa. No, la revolución ya está. Que no la quieran ver es otra cosa. La revolución, ¿cómo es? La mitad de la población del país tiene menos de 25 años. Y yo quiero que alguien me lo resuelva. Pero ahí va la peor. Y se parece mucho. Bueno, toda esta demografía que estamos hablando, y fíjense, curiosamente, Estados Unidos habla mucho de su poderío demográfico dentro del G7, que ustedes saben, la mayor parte de los grupos del G7 tienen ya poblaciones de la tercera edad. Curiosamente, es gracias a la emigración mexicana que Estados Unidos es el país que tiene menos datos negativos en su demografía. Para que vean que la fuerza biológica azteca funciona y funciona muy bien. Bueno, entonces digo, para que no se sientan no se subestimen, es lo que quiero decir. Bueno, con eso no les estoy diciendo que salgamos a crear más hijos, que no sería mala idea. Le tienen pavor. Vean, en Estados Unidos lo estaba comentando yo con el profesor Badracuda. El último libro que hizo Samuel Huntington, que es el creador del choque de civilizaciones, que eso es lo que se está viviendo con el yihadismo. Su último libro fue Who We Are, ¿quiénes somos? Los Estados Unidos, pregunté quién, porque le tuvieron pánico al multiculturalismo, pero sobre todo a la demografía galopante
de los mexicanos, que es la mayoría de los latinos en Estados Unidos. Ahí se maneja que somos 36 millones. Yo muchas veces se lo he comentado a Herón y Oscar en corto. Una política hoy moderna en México tiene que ser transfronteriza, tiene que tomar en cuenta a los mexicanos que se encuentran allá, porque si no, se pierde mucho la conectividad, que además es, y ustedes saben, el Producto Interno Bruto que arrojan los 30 y pico millones de mexicanos es igual que al Producto Interno Bruto de los 120 millones de acá, para que vean ustedes la relevancia que tienen Allende, pero además por la presión política, que esa no le hemos sabido usar. Bueno, hice este rodeo a propósito para ver que Estados Unidos tampoco anda muy bien desde el interior. Ustedes leen su prensa y es una prensa que domina el mundo. Fíjense, ayer hubieron varios artículos en el Global Times, que es uno de los periódicos oficiales de China, y uno de ellos me llamó mucho la atención. Uno es que no le temen a Estados Unidos, ya le perdieron el miedo a los chinos. No hay ese temor de la prensa que leíamos con antaño. Incluso ya no le tienen respeto, ya han perdido el respeto, sobre todo después de la crisis del 2008, donde ellos consideran que Estados Unidos no es reliable, no es confiable, no es un país al que hay que seguir y que hay que crear nuevos paradigmas. Eso también es muy relevante. Es decir, también no hay una ruptura filosófica, no es nada más economía, no es nada más militar, no es nada más demográfica, también está en tela de juicio la filosofía del siglo XXI y obviamente Estados Unidos ya no es el país que hay que seguir, que hay que imitar por todo lo que ustedes saben. Entonces, decía este editorial, muy importante, me llamó mucho la atención, además hay otro que además se los voy a comentar rápidamente, uno decía, bueno, Estados Unidos tiene la fuerza militar, todavía la tiene, pero también mide esa fuerza militar con Rusia. Yo ahí matizaría todo esto que dicen los chinos con el último libro del mismo Brzezinski, a quien lo inculpan de ser el autor de crear en Ucrania un nuevo Afganistán para empantanar a Rusia. Eso es lo que hay detrás realmente, empantanar a Rusia para que entre en la trampa de Afganistán, fíjense mi lapsus, de Ucrania. Como tuvo éxito Brzezinski, que ustedes saben, él es el creador de Al-Qaeda, y cito el Nouvel Observateur, una entrevista que es inolvidable que él realizó, y él es el que inventa a Osama Bin Laden con los Bush. Eso no es ningún secreto, ya es archisabido. Pero ahí cae en la trampa la Unión Soviética, y ustedes saben que el mismo año que sale la Unión Soviética de Afganistán, pues es el mismo año que se cae el muro de Berlín y 2 años más tarde se disuelve la Unión Soviética. Estados Unidos está apostando al cambio de régimen en Moscú, está apostando a la caída de Vladimir Putin, por eso lo demonizan tanto, y a la balcanización de Rusia en 3 pedazos, porque lo consideran demasiado poderoso con tantos recursos que tiene, sobre todo en la parte de Siberia, que es muy cercana a China. Yo creo que eso hay que también tenerlo pendiente. Vean, yo mucho le digo a mis alumnos que hoy alguien moderno tiene que leer a los chinos, a los rusos y a los estadounidenses, pero yo prefería leer a los británicos, porque saben más de geopolítica que los mismos norteamericanos. Algo que me está llamando la atención de debilidad de Estados Unidos es que no tienen diplomáticos. Sus estrategas ya son mayores de edad. No estoy viendo grandes estrategas en Estados Unidos. Por ejemplo, tienen ustedes, Brzezinski tiene 86 años. Kissinger, que ayer estaba en Beijing, salió corriendo cuando vieron la creación del banco nuevo, el Banco de Inversiones e Infraestructura, y obviamente ya está invitado el mandarín Xi Jinping, está invitado a ir en septiembre a la Casa Blanca, porque realmente se está moviendo ya el planeta. Entonces les comentaba, ese famoso editorial de Global Times decía, Estados Unidos tiene el poderío del discurso, porque domina todos los multimedia del mundo prácticamente, pero eso es fácil también de derrumbar. Vean, el simple hecho que Rusia haya lanzado el proyecto de Russia Today, no estoy haciendo publicidad,
el simple hecho que tiene 1.000 millones de audiencia, puso a temblar todo el sistema operativo de propaganda orwelliana de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Nunca he visto un medio que haya sido más atacado por Estados Unidos, por Gran Bretaña y por Francia que Russia Today. Bueno, salvo a defender Russia Today, que les molesta. Por eso yo no estoy en plan de tomar partido, pero yo creo que una mente analítica seria, de contrastes, que sea dialéctica y que vea más o menos por dónde ve el mundo, yo creo que es obligado leer obviamente a Russia Today para contrastar toda la publicidad que se está dando del lado anglosajón. Vean, por ejemplo, esta creación del banco que tanto habló el embajador Badra Kumar, no ha salido en la prensa anglosajona. Lo único que lo ha sacado es Financial Times, ahorita les voy a mostrar en qué términos. Y China, que le ha dado mucho vuelo. Bueno, la segunda, otro editorial que me llamó ayer mucho la atención, ya para entrar de lleno a las diapositivas, porque dicen que la verdadera geopolítica se entiende viendo mapas. Es decir, yo no puedo estar hablando de un país si no veo los mapas que está en juego. Eso es verdaderamente la geopolítica, ver obviamente los recursos humanos que se encuentran adentro. Y otro que decía y me llamó mucho la atención, porque ya saben, se está manejando mucho la asociación estratégica que hay entre China y Rusia. Una de las debilidades de China es su importación de gas, y acaban de tener 2 acuerdos mayúsculos el año pasado, históricos, para la importación de gas de Rusia. Es decir, ya esa parte China ya la resolvió de manera fehaciente. Bueno, ahí tienen eso. Obviamente cada país de estos grandes tiene su vulnerabilidad. Entonces me llamó mucho la atención este editorial de Global Times, en la que dice, bueno, nosotros sí somos complementarios con Rusia, pero resulta que Rusia es europea. Y Rusia tiene excelentes intercambios, o los tenía pese a las sanciones, sigue teniéndolos, con la Unión Europea. E incluso hay una complementariedad gasera entre Rusia y Europa, pero además Rusia es un país europeo. ¿Qué está dando a entender China? Que no hay alianza entre China y Rusia, en eso no hay que equivocarse. Es decir, hay un gran acercamiento. Bueno, y aquí entra la parte que esa es mi tesis nodal. Todo este paseo que dimos es para decirles que yo la propuesta que hago, independientemente de la respetabilidad que tengan otros países, y que sí las tienen, pero hoy los 3 grandes jugadores del mundo, nos guste o disguste, son Estados Unidos, no lo estoy diciendo en orden. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene un grave problema. Estados Unidos no quiso ser el primum inter pares, no quiso ser el primero entre iguales, porque Estados Unidos no sabe negociar. Estados Unidos sabe ganar guerras. Desgraciadamente o afortunadamente, depende de quién la vea, el mismo Brzezinski lo dice, ya no gana guerras Estados Unidos. Estados Unidos vende muchas armas, su complejo militar industrial es muy poderoso, es el que le está ahorita alentando su crecimiento económico, pero no está ganando las guerras. Es un país que destruye, no está construyendo. Entonces, dígame qué guerra ha ganado Estados Unidos en las últimas fechas. Hasta en burla había una charla que estaba dando Brzezinski en el Center of Strategic International Studies y le dijeron que sí había ganado una en una islita aquí en el Caribe. Bueno, entonces ya para que... Es decir, no gana Afganistán, no gana Irak, no gana Libia. Vean todas las guerras que ha hecho Estados Unidos, no las está ganando. Y eso que es el país, entrecomillado, más poderoso del mundo. A diferencia de Rusia, que vean cuando hace su conferencia Vladimir Putin y dice, cuando estaban haciendo el famoso diálogo o las negociaciones de Minsk II, que es la capital de Bielorrusia, que ahí viene un dato importante que les marca de qué lado también en Europa se están moviendo las placas tectónicas de la geopolítica. Es la primera vez desde 1800 y pico que Gran Bretaña no participa en una cumbre de resolución del orden intraeuropeo. Eso es fundamental entender. Bueno, obviamente eso les habla del declive tremendo que tiene Gran Bretaña, en la que acuden, ustedes lo saben, Francia, Alemania,
Francia es la primera potencia nuclear continental en la parte de la Unión Europea. Alemania, la primera potencia geoeconómica. Va Ucrania, que es la implicada, y está obviamente Rusia con la anfitrionía de Bielorrusia. Bueno, entonces comenta Vladimir Putin, dice, ganaron los separatistas, los secesionistas de la parte de Novorossiya, que es la parte de Donetsk y Luhansk, con, fíjense qué comenta, granjeros y conductores de camiones. Es decir, él nunca aceptó que su ejército haya participado. Y aquí es muy importante, hay una ciudad que luego de los acuerdos de Minsk, que más o menos ahí están y que quiere torpedear a Estados Unidos, hay una ciudad que se llama Debaltsevo. A mi juicio, Debaltsevo es el anti-Waterloo. Así como ustedes tuvieron el Waterloo a principio, por ahí de 1800, esta victoria que tienen los separatistas cambia dramáticamente la correlación de fuerzas en toda Europa. De ahí que yo proponga que Rusia sigue siendo una potencia militar y obviamente hay que contar a China en tercer lugar. Por eso, a mi juicio, estamos ante un orden tripolar que no se atreve a decir su nombre, que Estados Unidos no quiere. Estados Unidos no quiere, ¿por qué? Porque Brzezinski ya le ganó a la Unión Soviética, cree que iba a aplicar la misma fórmula, esta ya muy consabida que ha hecho, antes lo habían hecho con Al-Qaeda en Afganistán, ahora la quiere aplicar con toda esta cuestión que hay en Ucrania, pero además ya con la suma del yihadismo, que aquí no hay que perder de vista. Ustedes saben que hay algo que se llama el bajo vientre, así se le conoce, no es mala palabra, es soft belly en inglés, de Rusia, que es el Cáucaso. Obviamente ahí es muy peligroso. Ustedes saben que ahí ha librado Rusia 2 guerras. Bueno, a lo que quiero llegar, eso es lo que yo propongo. Brzezinski quiere un G2 con China para repartirse el mundo, hacer un condominio. Los chinos no lo aceptaron. Y hoy, de nueva cuenta, algo le van a proponer, porque Brzezinski sigue gobernando, sigue siendo el cerebro, el estratega del grupo de Jimmy Carter, como del grupo de Obama. Bueno, ante esto ya les di más o menos cuál es mi hipótesis y vamos a ver si tiene esto sustento o no. La primera, por favor, Giselita. Bueno, vean, esto es lo que dijo, aquí ya me brinco esto, este es el editorial de Global Times de antier, no le estoy hablando el de ayer, y critica la demonización de Putin por la prensa occidental. A lo que quiero decir, dice que eso es un simplismo exagerado, porque muchos occidentales creen que si Rusia cambia su liderazgo, se embarcará en un camino distinto. El objetivo de Estados Unidos es quebrar la deterrence, que quiere decir quebrar la disuasión nuclear estratégica, por lo que Occidente es quien determina la disposición nacional de Rusia, del que Putin refleja su carácter como líder vigoroso. El vasto territorio ruso y sus abundantes recursos le hacen su determinación a confrontar a Washington. Esto lo entienden perfectamente los chinos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí viene la parte interesante de China. Entonces China, aquí ellos ya se proponen como los mediadores entre Occidente y Rusia. Fíjense qué interesante. Es decir, ya nos estén peleando y nosotros podemos ser los que podemos actuar como intermediarios. Entonces, China, tercero en discordia, y ellos critican la política de Occidente en la política rusa. Bueno, tratar con Occidente no es siempre un juego racional. Y dice, China puede beneficiar la confrontación entre Occidente y Rusia promoviendo sus estrategias diplomáticas. Entonces, Occidente es incapaz de realizar un mayor giro en su política rusa mientras esté paralizado en su mentalidad e ideología de la Guerra Fría. Es decir, Occidente, pero ya Europa está medio moviéndose. Es Estados Unidos el que padece catatonia, literalmente. Ya saben, la catatonia es una de los cuatro subtipos de la esquizofrenia, nada más que está totalmente paralizado. Estados Unidos no se ve que tenga creatividad. Hoy tiene 2 grandes proyectos
que son el TPP, el Trans-Pacific Partnership, no quiere que entre China a él, porque está diseñado para contener a China, y luego tienen el TIP, que es el equivalente, pero del lado del Atlántico. Curiosamente, y se los notifico, México hace parte de las dos. Fíjense qué interesante, aunque no nos hayan consultado, pero ahí ya tienen a México. A lo que quiero llegar, es tan irónico lo que está haciendo China y su éxito diplomático ha sido tal que Estados Unidos no coloca a China en el Trans-Pacific Partnership, o que se llama la Asociación Transpacífica. Y ahora que crearon este banco famoso de infraestructura y de inversiones, dice, bueno, ¿para qué está protestando Estados Unidos? ¿Por qué no se incorpora Estados Unidos al banco y se acabó? Vean lo pragmático que son los chinos, ¿eh? Obviamente esto no le va a gustar a Obama porque es de hecho perder el liderazgo mundial. Bueno, y aquí tienen ustedes esta cumbre que se va a realizar de los BRICS y el Grupo de Shanghái en Rusia en julio. Tiene una característica, ya invitaron a que forme parte del Grupo de Shanghái, que sería un equivalente menor de la OTAN, a que formen parte, fíjense quiénes, Irán, India y Pakistán. Créanme que esto va a trastocar la correlación de fuerzas en la parte euroasiática. La siguiente, por favor. Ahora vean, los BRICS no son tan homogéneos, en esos momentos ya lo adelantaron varios, incluso aquí mi amigo Heinz Dieterich. Latinoamérica está pasando por un momento, no se molestan si puedo decir algo de la política mexicana, bueno, de peñatización. Es decir, Estados Unidos quiere peñatizar a toda Latinoamérica. Quieren que poner un Peña en en Venezuela, otro Peña en Brasil y otro Peña en Argentina. Bueno, pues nada más Peña, nada más hay uno, ¿eh? Vean, tan no sabe nada, yo no diría Peña, Videgaray, ¿no? Lo que va está muy larga la palabra Videgaraycización, me sale muy larga, ¿no? Porque el verdadero kingmaker aquí se llama Videgaray. Por eso Joe Biden lo recibe y lo regaña a él. Vámonos más pronto para ya integrar todo el proyecto que se llama North America. Ellos quieren hacer el proyecto de Norteamérica, llevarse todo de México y de Canadá, nada más que con una característica, con un muro de ignominia y sin mexicanos. Bueno, entonces, aquí esta parte, bueno, ellos ya se llevaron el petróleo del Golfo de México. Vean, yo se lo estaba comentando al diplomático Badra Kumar, este triunfo de Obama no se le ha dado la magnitud que se merece. Yo creo que ahí Estados Unidos se blinda ante cualquier crisis energética en el Medio Oriente. Pues ya tiene el Golfo de México. Estamos hablando de reservas de 100,000 a 200,000 millones de barriles. No estamos hablando de cualquier cosa. Y luego, hoy lo piensan conectar con el Mar Caribe. Es decir, yo voy más allá de quién está en Venezuela. Si fuera un aliado de Estados Unidos, Maduro sería el hombre más puro, más inteligente y lo mejor del planeta. Pero como no es su aliado, obviamente ellos se van sobre el petróleo que está en Venezuela, que es la mayor reserva de petróleo del mundo, cuando se suma el convencional y no convencional, pero regresan a la estrategia antigua de un famoso geopolitólogo holandés, estadounidense, que se llama Spigman, que él hablaba del mar Mediterráneo de Estados Unidos. ¿Cuál es su mar Mediterráneo? La suma del Golfo de México con el Mar Caribe. Es decir, si uno no entiende esa dimensión, porque esa es la parte débil que tiene Estados Unidos. Y hoy lo que yo estoy viendo es que todos los países están yendo a regionalizaciones. Estamos viendo regionalizaciones de Rusia con la comunidad euroasiática, la misma China con el grupo de la ASEAN, el mismo UNASUR, pero vean, yo soy muy pro latino, muy pro UNASUR y muy pro Brasil, pero tengo que ser realista. Hoy le están pegando con todo, con el último arma que le queda a Estados Unidos, que es el arma financiera, le están pegando muy duro a Brasil, a Argentina y a Venezuela.
Ese es el arma que va a seguir usando Estados Unidos porque sigue controlando el sistema financiero internacional. No hay que confundir con economía. El banco que saca China, que es muy importante, es de corte económico, no es de corte financierista. Las finanzas globales las sigue gobernando Estados Unidos con la Citi, que es el renglón financiero de Londres. Es decir, toda la especulación hoy, y eso no hay que perderlo de vista porque muchas veces hablamos de economía y los economistas se olvidan que hay finanzas que se las han comido. Hoy el cáncer mundial, por eso tenemos esta gran crisis, son las finanzas. Hoy hay alrededor de 20 veces más de productos financieros en hedge funds, que son netamente especulativos, que el PIB global. Se dice fácil. ¿Escucharon bien? 20 veces. Y esto lo dice el Bank of International Settlements, que es el banco central de los bancos centrales. Bueno, entonces vean, esto lo acaba de hacer Brzezinski en una ponencia que hizo al CIS, del que es miembro, y es cómo formular una nueva política exterior hacia Rusia. El problema de Brzezinski, él es, primero que nada, es rusófobo, porque él es de origen polaco, y luego se hace canadiense y luego es estadounidense. Entonces su sueño es acabar con Rusia, y anda en la idea de este imperio lituano-polaco de la Edad Media, que quieren unir desde el Mar Negro hasta los países bálticos, a grado tal que dice en una de sus conferencias que Rusia nunca ha existido históricamente. Bueno, ¿para qué se pone uno a debatir? Entonces, a lo que quiero llegar la siguiente. Yo creo que él está haciendo daño ahorita a la política de Estados Unidos. Y él está muy obcecado en que hay que acercarse a China y olvidarse de Rusia. Y creen que los chinos van a abandonar a Rusia. Lo que ves es que a China ya le dieron ser el pivote sin darse cuenta. Fíjense qué interesante. Sin darse cuenta, los rusos acuden a China. Y sin darse cuenta, los Estados Unidos acuden a China. Pues ¿quién va a ser el jugador central? Pues obviamente ahí es China, fíjense. Sin querer le dieron el eje del juego a China en estos días. Bueno. Entonces, vean, ya no voy a ir ahí más ahí. Por ejemplo, él se burla de que la asociación estratégica con China, dice que no hay una definición y dice no existe una indicación que China esté inclinada a infundirle un contenido sustancial a esto de la asociación estratégica. Y ahí lo dice, él comenta en forma privada que los chinos han criticado la operación militar de Rusia en Europa. Eso es lo que él dice, pero no dice quién, con quién, ni nada. Pero ahí viene la parte interesante. En fechas recientes, nada menos que el embajador de China en Bruselas, léase capital de la Unión Europea y de la OTAN, le echa la culpa de todo lo que está pasando en Ucrania a Estados Unidos. Fíjense qué interesante. Y dice, están asfixiando demasiado a Rusia. Y eso no es una salida. Eso va a llevar a una conflagración. Bueno, la siguiente, por favor. No, ya le vimos demasiado la cara, además era de joven. Bueno, esto ya se los conté con el G2, no quiere aceptar un G3, esa es la realidad. Los chinos no hablan de un G3. El único que habla del G3 en el mundo, se los digo abiertamente, es este soñador que tienen frente a ustedes. Nadie lo ha expresado, pero si ustedes leen entre líneas la estrategia china, ellos van en el sentido de un G3, con Rusia y con Estados Unidos. La siguiente, por favor. Ya vámonos más rápido, porque quiero ir a los mapas. Bueno, ahí está. China apoya a Rusia en Ucrania. El embajador chino en Bélgica, en una entrevista a Xinhua, que es la agencia oficial, Hu Qing dice, la naturaleza de la crisis en Ucrania se deben a los juegos entre Rusia y los poderes occidentales. Rusia está angustiada de que Occidente puede estrangular su espacio geográfico al extender su influencia en los países de Europa Oriental. Occidente debe tomar en consideración las preocupaciones reales de seguridad de Rusia. El caos en Ucrania causará inestabilidad en Europa. Entonces, ya es lo que yo les dije de Ucrania, que es la trampa, la siguiente, que le tiende Brzezinski ahora a Rusia, como ya se la había tendido en Afganistán. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, vean, esta es la caricatura del Global Times de ayer. Estados Unidos lo dejan y ahí salen huyendo los demás.
es decir, sus aliados europeos. La siguiente, por favor. Más, no se puede ver más grande esta. Y salió en chino. Perdón. Vean, ese es del Financial Times. Y vean, Gran Bretaña y Estados Unidos, lo que ya se ha dicho aquí, vean la cara de Obama, furioso, están peleándose sobre China, debido precisamente a esta creación del banco, que ahí viene algo interesante. El banco va a tener entre 50,000 y 100,000 millones de dólares de capital, pero lo más interesante es el monto que van a usar en inversión de infraestructura en los próximos 10 años, y van a ser 8 millones de dólares, trillions en anglosajón. Estamos hablando 4 veces el Producto Interno Bruto de México, mucho más. Bueno, la siguiente. Bueno, y aquí dice que China está jugando al divide and rule, al divide y vencerás, entre Estados Unidos y sus aliados. Y luego otra, Europa, porque luego se sumaron Alemania, Francia e Italia, ya se sumaron, quieren ser miembros fundadores de ese famoso banco. Bueno, también lo que está en juego es que Gran Bretaña quiere ser el centro con Londres del manejo del renminbi, que es la divisa de China, en toda el área europea. También eso está en juego. Y ustedes saben, ya el renminbi, porque también hay que ver geofinanzas, que no tiene hoy presencia internacional, paulatinamente la están haciendo, pues digo, yo no creo que sustituya al dólar, no hay tal, pero va a ser un fuerte competidor, así como este banco va a ser fuerte competidor del Banco Mundial. La siguiente, por favor. Y vean, y luego el que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, comenta que Estados Unidos advierte de la pérdida de influencia sobre el banco chino. Y eso lo dice al Congreso, porque realmente no han querido, ellos querían reformar el Fondo Monetario y el Banco Mundial, nada más que el Congreso de Estados Unidos, que trae un pleitazo con Obama, pues obviamente no lo ha dejado. Es decir, si ustedes ven, hay pánico en los círculos financieros de Estados Unidos con este banco. La siguiente, por favor. Bueno, y además ustedes lo saben, hoy el país que más reservas tiene en el mundo monetarias es China. Tiene 4 millones de millones. Digo, para que no prosuma mucho Carstens, ¿no? Que tiene 180,000. Bueno, tenemos más que Estados Unidos. Imagínense, Estados Unidos, pues, ¿para qué quiere reservas si tiene las de México? Bueno, la siguiente. Y vean esta, el Financial Times. Esta es una gente muy cercana a los Rothschild y a George Soros, se llama Gideon Rachman. Dice, debacle diplomática con este banco, el Asian Investment and Infrastructure Bank, hará ver a Estados Unidos más aislado y petulante. Y vean aquí cómo se salen del World Bank, del Banco Mundial, y se van al imán nuevo que se llama el renminbi, que ahí tienen ustedes aquí, allí, con este banco. La siguiente. Vean, en unas caricaturas ya entiende uno realmente lo que está sucediendo. Bueno, ahí está la foto antier de Kissinger, a sus 91 años todavía lo desplazan, aquí con el presidente Xi, que tendrá su próxima cumbre en septiembre con Obama. La siguiente, por favor. Bueno, mientras tanto, Estados Unidos es desde Stratford, y aquí sí es importante que yo haga un paréntesis. Desgraciadamente no pudimos poner esa diapositiva. Cuando se cae el rublo en forma abrupta, el 14 y 15 de diciembre pasado, con el desplome deliberado con la caída del precio del petróleo, abiertamente Obama acepta que él estuvo detrás de ello. Hizo una entrevista al National Republic Radio de Estados Unidos y comentó que las sanciones económicas, la fuga de capitales y la caída del precio del petróleo tenían prácticamente de rodillas a Rusia. Bueno, esto parece ser que sí fue muy fuerte, porque se llegó a desplomar el rublo hasta 80 por un dólar. Hoy ya regresó a una pseudo normalidad, anda en alrededor de 60 por un dólar. Y hay un portal muy importante que maneja un británico que se llama Conflict Forum, que maneja Alistair Cook, donde él comenta que fue China la que salvó
al rublo, que es la moneda de Rusia. Porque saben los chinos que si se cae Rusia, la siguiente que se va a caer es China. Es decir, ya a China, Rusia le sirve como su amortiguador para que luego no se vayan sobre China. Fíjense qué interesante. Entonces, esto es fundamental entender todos estos juegos financieros que son guerras financieras que no se atreven a decir su nombre. Entonces, Estados Unidos, mientras tanto, en Stratford, está manejando cómo van a enviar armas a toda la región de Europa Oriental. Ahí lo tienen. Es decir, ellos acaba de sacar un artículo muy importante, el Der Spiegel, que es prácticamente el portavoz, que ayer fue su aniversario de la siguiente, para irnos más rápido. La siguiente. Esa es la que me gusta a mí. Entonces, ustedes vean aquí desde el Ártico, este es el mar Barents, vean hacia abajo, y en las jugadas estratégicas que ha hecho Rusia para no quedarse aislada. Una, ya ahí cortó un proyecto que se llama South Stream, que es el gasoducto que iba a ir a la parte del sur de Europa, y lo reconectó con Turquía. Esa parte hay que seguirla mucho. La importancia de Turquía porque es la que domina el Bósforo y los Dardanelos. Es decir, esta guerra de Ucrania no es la primera, ya se dio una en el siglo XIX por los mismos motivos, porque es la salida de Rusia a los mares calientes. Es decir, y por eso se ha conectado con Turquía. Ustedes se dan cuenta, ya el presidente de Egipto ya visitó Rusia, hay una conectividad con Egipto, y con este triunfo que tuvo el grupo Syriza de extrema izquierda en Grecia, ahí están manejando mucho la cuestión ya de la religión ortodoxa, cómo se ligan con Rusia. Y luego también la visita del presidente de Chipre, de la parte griega, a Rusia. ¿Esto qué les está diciendo? Que gracias a la posición de la flota rusa en Crimea, ya tienen una salida al mar Mediterráneo. Y ya nos vamos a ir más rápido. La siguiente, por favor. Otra. No, ¿ya no hay? ¿Se acabó? Ah, bueno, ahí está el mar Ártico, para que vean. Vean dónde está Canadá, Estados Unidos, y aquí tienen el mar Barents, toda la parte de Rusia. Entonces es más rápido lanzar un misil de aquí o de aquí, es igual. Acuérdense que antes existía una cosa que se llamaba el NORAD, que hoy ya la cambiaron por NORTCOM, Comando Norte. Bueno, se los adelanto, a México lo van a incorporar al Comando Norte. Es decir, a nosotros nos van a meter en una guerra que los mexicanos están enterados. Pero desde el punto de vista estratégico, la siguiente fase de México es su incorporación precisamente al Comando Norte. Aquí está. Entonces, vean la importancia del mar Ártico, y más con el cambio climático, pues con el deshielo inherente. La siguiente, ya para terminar, ¿ya? Bueno, ya todos hablan de la victoria de Putin en Ucrania, no me voy a detener. La siguiente, hasta los británicos, vean, The Guardian dice, si Putin lo hubiera tramado, no le hubiera ido mejor, cuando en medio de la cumbre de la OTAN en Gales descuelga una victoria. ¿Sí? La siguiente, por favor. Perdón, Alfredo, Sí, quedan 15 ya. minutos para el debate. Sí, ya, entonces ahí voy a acabar casi. La siguiente, por favor, para ya dejar el debate. Sigamos, otra, a ver cuál. No tenemos el mapa donde está de Balsebo, ¿no? Bueno, ya pasó. Bueno, aquí iba a hablar de las líneas rojas, ya no viene al caso, ya las están viendo ustedes. Bueno, y obviamente con las sanciones contra Rusia se fracturó el planeta en dos, el G7 frente a los BRIC, y hoy estamos ante una nueva bipolaridad regional del siglo XXI. Bueno, pues muchas gracias y pasemos a las preguntas y respuestas. Esa magnífica ponencia, Alfredo. Tenemos nuevamente tiempo para 3, 4 breves preguntas. Alfredo, ¿puedes contestar 3, 4? Sí. Sí, ¿no? Nada más que las tengo que anotar.
De acuerdo. No tengo la memoria. ¿Tienes de máquina Oscar. de escribir? Ah, ya sí, tienes, sí. Bueno, ¿quién quiere hacer pregunta? No es forzoso, obviamente. Compañero, tú, atrás tú, ¿y quién más? Bueno, Puedes preguntar. es que, México, a ver, ¿quién era aquí? Ah, bueno. Mi pregunta es respecto a que se ha hablado acerca del potencial aquí. Se ha hablado del potencial energético que tiene Rusia y de que precisamente los gasoductos que tienen. Y también habló usted acerca de que sí hay una caída de precio en el crudo, hay una devaluación del rublo. Entonces, si llegase a haber una guerra entre Rusia y Estados Unidos, una guerra declarada, ¿cómo podría realmente tener financiar esta guerra Rusia, ¿no? Porque, digo, conocemos los productos, yo he escuchado mucho de los productos que aparte de los energéticos que tiene Rusia, no son de muy alta calidad y no son muy confiables. ¿Realmente Rusia podría sostener una guerra declarada contra Estados Unidos? Gracias y ya. Sí, doctor Alfredo Jalife. Mire, como usted señalaba, el peñismo está a todo su esplendor, el entreguismo en nuestro país está al 100%. No es posible que México, siendo la segunda economía más importante de Latinoamérica, nos esté absorbiendo el modelo geoeconómico de Estados Unidos. Doctor, ¿qué está pasando? ¿Washington ya está manejando la riqueza petrolera y gasera de nuestro país? Quisiéramos saber su opinión sobre esto. Gracias. ¿Qué pasó? Si Washington ya está manejando la riqueza petrolera y gasera de nuestro país, si realmente México, teniendo más reservas petroleras que Estados Unidos, pues nos está absorbiendo su modelo geoeconómico. Gracias. Bueno, adelante, Alfredo. Bueno, la primera pregunta, vean, Estados Unidos y Rusia son potencias nucleares, las máximas del planeta. Cada una tiene alrededor de 5,000, ya Rusia tiene una más. Ahora, da igual, van a destruir al planeta 30 veces, ¿para qué si con una basta? A lo que voy, la guerra directa entre Rusia y China, perdón, mi lapsus, Rusia y Estados Unidos, es instantánea. Un misil pasa el Ártico en 15 minutos. No va a durar, no va a ser una guerra tipo Segunda Guerra Mundial ni Primera Guerra Mundial, porque es nuclear. Ahí se aniquilan instantáneamente, desgraciadamente. Obviamente la guerra ya está, ve por aliados interpósitos. Es decir, ¿quién sostiene al régimen de Kiev? ¿Quién dio el golpe de Estado en Kiev? ¿A quiénes colocaron? Etcétera. El problema es que no fue, yo creo que ahí no, Estados Unidos creo que pensó que Rusia no iba a aguantar con las sanciones económicas. Esa es una guerra. Hoy las guerras son multidimensionales, no son unifactoriales. No va a ser guerra así, militar nada más, es de todo. La guerra es económica, financiera, de propaganda, psicológica, a ver si tumban a Putin y ponen a otro, no sé si me explico. Entonces, esa guerra ya está, no nos equivoquemos. Basta leer la prensa de ambos lados, es feroz. Las sanciones siguen vigentes, el rublo sigue en 60, nada más porque salió China a rescatarla. Y el Minsk II se da el acuerdo porque supieron que no pudieron derrotar a Rusia. Pero obviamente, ustedes leen, oye, la verdadera arma de Estados Unidos, ¿cuál es? Tiene dos contra Rusia. Las sanciones económicas que ya se están cayendo, porque ya Europa ya no se quiere suicidar por Estados Unidos, pues ellos se están dañando también. Ese es uno.
la financierista, pero las financieristas ya hay resguardos. Créame que cuando salió China, eso lo dice Alistair Cook, no yo, en el Conflict Forum, cuando salió China al rescate del rublo en los mercados, muchos perdieron dinero. Sí, pero también a ver la otra. Ellos no vieron que alguien iba a rescatar al rublo. Y luego salió China, que sí lo rescató bajo el agua. Obviamente ahí alguien perdió mucho dinero, o algunos perdieron mucho dinero. Por eso ustedes leen en su último reporte a Rothschild, que ahí yo cito a los chinos. Hay un libro de los chinos que se llama Currency Wars, Guerra de Divisas, que naturalmente creo que tenía la bendición del Partido Comunista Chino, donde ellos consideran que la familia Rothschild, que son los verdaderos controladores de George Soros, la familia Rothschild tiene solos 6 millones de dólares, 6 trillones de dólares. Imagínense qué estamos hablando. Bueno, esa es la visión de los chinos. Acuérdense que al final del día todo es percepción. Quizás no los tengan, quizás tengan menos, quizás tengan más. Pero, por ejemplo, los Rothschild no salen en Forbes. En el ranking de Forbes salen los chafas. Digo, alguien decente que tiene dinero, pues no sale en Forbes. Por ejemplo, ¿qué presidente de México viene en el Forbes? ¿A poco mi paisano Slim tiene más dinero que un expresidente mexicano? Eso es no saber de política en México. Es como si me dice a mí, el valet parking de tu casa es el dueño del edificio. Bueno, eso es leer Forbes. A eso equivale. Entonces, yo creo que es muy importante ver eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ver que eso... Los Estados Unidos saben que no le pueden ganar la guerra militar a Rusia. Entonces jugaron dos cosas. Una, jugaron al cronograma del cambio de régimen en Moscú. No les funcionó. Que obviamente como modelo de la Plaza Maidán en Kiev, mismo cambio de régimen, ya saben, las revoluciones de colores, todo eso que ya conocemos. No les está funcionando por lo que hemos visto. Luego, derriban el avión, acuérdense el avión de que hasta la fecha no lo dicen. Yo creo que Rusia tiene dos secretos guardados, por eso no han llegado a una gran... Ellos sí saben quién hizo el operativo del 11 de septiembre. Bueno, hasta nosotros lo sabemos, pero no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga Rusia. Y lo otro, ¿qué pasó con ese avión de Malasia? Ellos tienen los datos porque tienen satélites, en eso no hay que equivocarse. Y ustedes saben que cuando se da lo del operativo de Malasia, se desencadenó todo de las sanciones a Europa. Esta vez con el asesinato de Nemtsov, que era un operador, un político de la oposición, y ahorita me voy a la segunda volada, él era el opositor a Putin. Obviamente esto iba a desencadenar algo y no lo desencadenó, eso también hay que verlo. Sí, pero el que lo hizo tenía como objetivo desencadenar una lucha intestina en Rusia. Todo esto les está fallando, eso también hay que verlo. Ahora, Estados Unidos tiene una ventaja por encima del RIC, que es Rusia, India y China, que no tiene islámicos. El continente americano no hay islámicos. Estados Unidos tiene 6 millones de islámicos y todos están vigilados más que nadie. No tienen operatividad. A ver, ¿por qué no ven un operativo fuera del 11 de septiembre, muy entrecomillado, nuevo, no estoy alentando a nadie, nada más estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué no ven ese operativo en Estados Unidos? Muy interesante entenderlo. Bueno, en América Latina, pues no hay musulmanes. En México, fuera de Fauci Hamdan, yo no conozco a ningún musulmán. Digo, hay ahí 50,000 exagerando, y ahí están en Chiapas haciendo algún juego ahí, bueno, etcétera. Pues tú los conoces mejor que yo. Y ya me voy a la última pregunta para concluir, que es, mira, más que contestarte que obviamente es positiva, Estados Unidos controla ya la revolución energética, como se han llamado, del peñismo y de Videgaray, totalmente. Y les doy la bibliografía para que la consulten, digo, para que no digan que es cosa mía. Y eso se llama integración energética de América del Norte, de Norteamérica, de Northcom o North America, como le quieran llamar. Y eso valió que Obama viniera a Toluca, ¿te acuerdas? Si no, no hubiera venido a Toluca. ¿Qué viene a Toluca? Pues viene el DF, es la capital.
pero fue en agradecimiento pues a la entrega de uno de los mayores recursos de petróleo del mundo. Ese es el símbolo. Bueno, entonces vean, lo saca Goldman Sachs, ahí lo tienen ustedes, ponen North America Energy, ahí viene, la energía de Norteamérica, ahí lo tiene Goldman Sachs, lo tiene el Council of Foreign Relations, que es el máximo think tank que tiene Estados Unidos, un extenso documento, y lo publica también Brookings Institution. Es decir, en resumen, el Golfo de México. Es más, hay un proyecto en el Congreso de Mississippi en el que piensan cambiar el nombre de Golfo de México al nombre de Golfo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 5 estados ribereños con el Golfo de México. México tiene 5 y además está Cuba. Ya ustedes sacarán sus cuentas quién va a poder cambiar el nombre a quién. Muchas gracias.